Al Día del Señor, enero 25 de 2015, en la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en Medellín, titulado El primer ataque contra el Rey Jesús, y basados en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Les ruego, hermanos, que vayamos a la Santa Escritura. Esto es lo que el Espíritu dice hoy a su iglesia. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. Debido a que la palabra de Dios es espiritual, debe ser recibida en nuestro espíritu y no en nuestra carne. Como hombres somos carnales. Por eso necesitamos que para que la palabra sea sembrada en nuestro corazón y produzca fruto y traiga vida y vida en abundancia, recibamos el mensaje de la palabra con oración. Porque no es palabra nuestra, sino de Dios. Porque no somos nosotros haciendo la obra, sino el precioso Espíritu de Dios que obra en nosotros. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ella se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había menguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Palabra de Dios. Amado Señor, gracias por querer hablar a tu pueblo. Somos tus hijos amados y nos reunimos para escuchar tu dulce pero fuerte voz, para escuchar tu palabra, que es como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo y hace una operación que en casos es dolorosa, pero finalmente redunda en nuestra santificación. Amado Señor, que tu palabra corre y sea glorificada hoy en tu iglesia. Asiste a este tu siervo para que lleve la comprensión del mensaje del Evangelio a cada uno de los oyentes. Que la iglesia sea edificada por tu palabra. Que la iglesia te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo por tu palabra. Y que aquellos que no han creído hoy ante la exposición de la palabra crean y sean salvados para vida eterna. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. El texto en el que esta mañana meditaremos ha sido equivocadamente enfocado a través de los siglos en la matanza de los niños de Belén por parte de Herodes. Y generalmente se titula La matanza de los niños inocentes. En el caso de la versión internacional se titula La huida a Egipto. Sin embargo, este pasaje, como toda la Biblia, nos habla acerca del Señor Jesús y nos relata el suceso del primer ataque lanzado por el reino de las tinieblas al naciente rey Mesías y de la victoria obtenida por el Señor ante ese feroz ataque. Una de las revelaciones más importantes de la Biblia es la contienda que presenta el reino de las tinieblas en contra del reino de Dios. No se trata de una guerra entre 2 bandos iguales o entre 2 poderes iguales, entre Dios y el diablo, ni tampoco habla de una guerra cósmica entre el bien y el mal desde la eternidad. Lo que nos dice la Biblia es acerca de una rebelión generada en el mismo Edén por el príncipe de las tinieblas en contra del santo Dios y de su reino. Recordamos que el Espíritu Santo, por medio del evangelista Mateo, tiene como uno de sus principales propósitos presentar al Señor Jesucristo como el Rey Mesías. Primeramente los judíos, porque los judíos estaban esperando al Mesías, estaban esperando a ese Rey que iba a liberarles del yugo opresor del extranjero. Pero este mensaje no se dirige solamente a los judíos. Este mensaje queda para la iglesia
Y la iglesia debe mirar siempre al Señor Jesucristo como el Rey Mesías. Pero no solamente está dirigido al pueblo de Israel y a la iglesia, sino por este mensaje también se juzgará al mundo, porque es claro, todo hombre puede saber que Dios es Señor y que Jesucristo su Hijo es el Rey de reyes y Señor y de señores. Recordamos, vamos a mirar en el texto que meditaremos esta mañana, que nos presenta el primer ataque del reino de las tinieblas en contra del Rey Mesías que ha nacido. Y lo contemplaremos en tres aspectos. El primer aspecto que vamos a ver es la ira del rey, en minúscula, hablando de Herodes, contra el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, veremos el plan malévolo para eliminar al rey. Y en tercer lugar, veremos la protección de Dios para su rey. Entremos pues en la meditación de la palabra, observando el primer punto. La ira del rey Herodes contra el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos al versículo 16. Para algunos de ustedes será extraño, no vamos a seguir como secuencialmente versículo 13, 14. No, vamos a ir al 16, luego vamos a saltar y finalmente vamos a volver al versículo 13. Dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció. No puedo decir, cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se enfureció. No, se enfureció con furia. Era furia, como dicen los jóvenes. El rey Herodes había urdido un plan malévolo contra el niño recién nacido, de quien los sabios de Oriente dijeron, es el Rey de Israel y venimos a adorarle. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentre, avísenme, porque yo también quiero ir a adorarlo. Ay, tan lindo Herodes, de la noche a la mañana resultó siendo un adorador del Rey Mesías. No, Herodes indudablemente quería matar al niño, porque sería un opositor de su reinado. A Herodes le enfurecía que alguien dijera que él iba a ser rey, o que se estaba haciendo alguna componenda en contra de su reinado, y mandaba a matar al que fuera. Entonces él pretendió engañar a los sabios de Oriente, haciéndoles creer que él también quería ir a adorar al niño. Pero debemos preguntarnos, ¿y cuál fue la verdadera causa por la que se enfureció el rey Herodes? A simple vista podríamos decir, claro, él se sintió burlado por aquellos a quienes pretendió engañar, o sea, los sabios. Y también podríamos decir que sentía que su reinado estaba siendo atacado y que tenía que defenderlo, y estaba enfurecido contra ese niño que acababa de nacer. Pero la verdad es que Herodes era ya muy viejo, tenía como unos 70 y tantos años. Y su reinado ya estaba a punto de terminar. ¿Por qué temerle a un niño recién nacido? La real causa de la furia de aquel perverso hombre fue la manifestación de su naturaleza de sirviente del reino de las tinieblas. Herodes, como muchos hombres, solamente es un títere del diablo, un sirviente de Satanás. Es indudable que tras la caída en pecado, el reino de las tinieblas logró gran avance, y entonces el anuncio de la venida del Rey Mesías hacía temblar los débiles cimientos del reino de las tinieblas. No era en sí Herodes el que estaba enfurecido, sino el mismísimo Satanás, que sentía que su avance de maldad sería refrenado por el Rey Mesías, y que su perverso reinado ya estaba a punto de terminar, lo cual hizo el Señor Jesucristo. El asunto es que se estaba cumpliendo el protoevangelio. Allí en Génesis 3:15, donde dice el Señor, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, su simiente, o sea, la simiente de la mujer. Ya sabemos, ya hemos hablado hasta la saciedad de qué significa la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza,
¿Qué es aplastarle la cabeza a la serpiente? Es destruirla, es pisotearla, es matarla, es dejarla inválida. Pero tú le morderás el talón. La Biblia es clara. Hay solamente dos simientes o dos razas sobre la faz de la tierra. Los etnólogos dicen que hay como 7 etnias. Están los blancos, los negros, los indígenas. Bueno, la Biblia dice que no hay sino solamente dos razas: la simiente de los hijos de Dios y la simiente de los hijos de la serpiente. Y estas dos simientes están en completa enemistad. No hay términos medios. O se es de la familia de Dios o se es de la simiente de la serpiente. Y la evidencia es que los hijos de la serpiente son enemigos de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos enemigos de la simiente de la serpiente. Les invito a que vayamos a Juan capítulo 8, versículos 39 al 47. Juan capítulo 8, versículos 39 al 47. Este texto nos dará más luz acerca de esta conclusión bíblica sobre las dos razas sobre la faz de la tierra. Hay una discusión entre los judíos, los fariseos y el Señor Jesucristo. Y en el versículo 39 dicen los judíos, discutiendo con el Señor: nuestro padre es Abraham. Replicaron: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Versículo 40. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron al Señor Jesús. Un solo Padre tenemos, y es Dios mismo. Versículo 42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? La respuesta del Señor Jesús a sí mismo y a ellos: porque ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, o sea, desde el Génesis, este ha sido un asesino. Cuidado, no desde la eternidad. Desde el principio, desde el Génesis, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Aquí el Señor Jesucristo es claro. Y le están diciendo a los mismos judíos religiosos que se creían que por su religiosidad, que por su conocimiento de las Sagradas Escrituras en la Tanakh o Antiguo Testamento para nosotros, ellos eran hijos de Dios, descendientes de Abraham, merecedores de todos los favores de Dios. El Señor Jesucristo les dice: no se lo crean. Ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo evidencian que ustedes son hijos del diablo? Porque las cosas que hace su papito el diablo son las que ustedes hacen. Si ustedes fueran de Dios, me escucharían, pero ustedes no me quieren escuchar. Ustedes están en oposición contra mí. Por eso dice: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente están en contienda en este tiempo del presente siglo malo. Algunas personas piensan equivocadamente que se puede mantener al margen de esta condición de ser de una de las dos razas o de una de las dos simientes. Piensan que pueden ser solamente simpatizantes de Cristo, de la simiente de la mujer, sin llegar a ser enemigos de la serpiente.
Otros piensan que el relato bíblico no pasa de ser una fábula y que ellos no están involucrados en el conflicto espiritual. Pero no se dan cuenta que al no ser enemigos de la simiente de la serpiente, por ende son enemigos de la simiente de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, 8 dice el Señor: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Otra vez desde el Génesis está pecando el diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Vemos que la Biblia misma nos enseña que no hay sino dos razas humanas en esta tierra: o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. El que ama el pecado aborrece a Dios. El que ama la muerte, el que ama las obras de este mundo y rechaza a Cristo es enemigo de Dios. El que ama a Dios y rechaza al mundo es hijo de Dios y enemigo del diablo, enemigo de la simiente de la serpiente. Hay una enemistad clara en la Biblia. Cristo es la simiente de Dios. La simiente de la mujer había llegado al mundo y venía con el propósito de aplastarle la cabeza a la serpiente. Claro está, exponiéndose a que la serpiente le mordiera el talón. De allí que aquel esbirro de Satán se enfureciera al saber que aquellos sabios de Oriente habían frustrado sus malévolos planes para asesinar al Rey Jesús. Estaba enfurecido aquel hombre, pero por vía de Satanás. Y él quería de una u otra forma cumplir el cometido de su papito el diablo. Para ello hace un plan para eliminar al rey. Y este es el segundo punto: el plan para eliminar al rey. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños de 2 años, a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los años. Herodes era un directo súbdito de Satán. Era un rey, o mejor que un rey, un cruel tirano y sanguinario que no saciaba sus ansias de poder, como lo describe Hendrickson en su comentario de Mateo, el cual usé para la meditación de la palabra. En esa perversa naturaleza no tuvo remilgos para asesinar a algunas de sus esposas y 4 de sus hijos, por temor de ser derrocado o reemplazado por ellos. Ahora, ya casi a las puertas de su muerte, aparecía una grave amenaza. Nació el rey de los judíos. Él mismo no era judío y era despreciado por muchos de los judíos fieles al Señor. Ahora que nacía el rey de los judíos, se presentaría una gran revuelta y él perdería su reinado, por el cual había pagado mucho dinero. Entonces, ¿qué hacer? Como ya lo había hecho con 3 de sus hijos, su esposa Mariana y su cuñado Aristóbulo, la solución era eliminar al naciente rey de los judíos. No hay otra salida. Pero este plan no era en sí un plan de Herodes. Este plan proviene del mismo enemigo de Dios que pensaba equivocadamente que podría eliminar al Hijo de Dios y al verdadero rey, no solo de Israel, sino de toda la creación, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El plan consistía en asesinar a todos los niños menores de 2 años de la región de Belén y de sus alrededores, como si de esta forma pudiera eliminar la amenaza. El santoral de la religión pagana y tradicional llama a este perverso acto de Herodes la matanza de los niños inocentes. Pero está absolutamente equivocado, porque a pesar de lo perverso del plan herodiano, aquellos niños en realidad no eran ni justos ni inocentes. En su naturaleza moraba el pecado. Si bien estos niños no eran culpables de un delito público, o se les podía acusar de ofensas a tal punto como para ser asesinados cruelmente por este sanguinario opresor, en realidad su naturaleza adámica, su naturaleza de hombres, ya llevaban en sí el pecado. Debemos ser claros
en que la Biblia nos enseña que los niños no son salvados por el hecho de ser niños. Les invito a que vayamos a Job 14:4. Job capítulo 14, versículo 4. Dice el Señor: ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? ¿Quién de un par de padres pecadores pueden sacar un hijo santo? No hay nadie que pueda hacerlo, dice el Señor. Como lo dice el Salmo 51:5. El salmista David reconocía delante de Dios: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y no precisamente porque David hubiera sido fruto de algún pecado sexual, de algún adulterio. No, es que David sabía, por la revelación del Espíritu Santo, por la revelación de las Escrituras, que todo hombre es concebido en pecado, que el hijo de dos pecadores es pecador en su naturaleza. Es algo que conocemos como el pecado original. Y no porque el hombre peque llega a ser pecador, porque el niño peque llega a ser pecador, no, es que el hombre peca porque es naturalmente pecador. Ahora Romanos 5:12 nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Vayamos a los versículos 18 y 19. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Esto quiere decir que desde la misma naturaleza de Adán, todo hombre consecuentemente es pecador y que necesita de un Salvador. Aquellos niños fueron asesinados por Herodes. ¿Quién los mató? Herodes. Él dio la orden. ¿Pero por qué lo mató? Como parte del decreto de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Y para qué permite Dios que estas cosas malas sucedan? El hombre dice: ¿por qué un Dios tan bueno permite que sucedan cosas malas? ¿Acaso no era Belén parte de Israel? ¿Acaso no eran estos niños, pues, merecedores de que vivieran su vida y no fueran asesinados por este cruel emperador, por este cruel rey? No. Dios permitió que esto sucediera para evidenciar la maldad del hombre cuando está sometido a la esclavitud del maligno. Esto evidencia la maldad del hombre, y no solamente de Herodes. Si nosotros no hubiésemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, indudablemente haríamos eso y muchas cosas peores. ¿Saben ustedes cuántos niños son asesinados anualmente en solo los Estados Unidos por medio del aborto? Más de 5 millones de niños. Sus propias madres asesinan a sus hijos y se escandalizan porque la Biblia dice que Herodes mandó a matar a unos niños, y ellos dicen que son miles de niños. Ahorita veremos un poquito más. No, el hombre evidencia su maldad, su pecaminosidad allí. Herodes es el representante de la maldad de los hombres, pero también aquellos niños evidencian que el hombre es malo. ¿Por qué matar a esos niños? La culpa la tiene Jesús, porque Jesús vino. ¿Y por qué tenían que matar a los niños? ¿Y por qué Dios tenía que ser injusto con esos niños? De ninguna manera. No fue Dios quien mató a los niños. No fue el Señor Jesucristo el culpable de que esos niños fueran asesinados. El único culpable del asesinato de esos niños fue Herodes, evidenciando su maldad, evidenciando su pecaminosidad. Algunas tradiciones, o mejor, imaginaciones, piensan que los niños asesinados fueron miles y que hubo una gran catástrofe por aquella época, que se derramó mucha sangre, que la sangre corría por las calles de Belén y sus caminos. Pero en realidad, según los historiadores, pudieron ser quizás cerca de 15 o 20 niños, porque Belén era una ciudad pequeña.
En realidad, esto no va a justificar el perverso acto. Que hayan sido 20 o 20.000 o 20 millones, no justifica el perverso acto ni le quita el sentido de masacre, porque ello indica que la gran catástrofe humana es la muerte como consecuencia del pecado. En realidad la catástrofe no es que se hundió el Titanic, la catástrofe no es que hubo un maremoto y cuántos murieron, que hubo un terremoto en Haití y cuántos murieron, no. Esa no es la catástrofe. La catástrofe comenzó aquel día en que Adán y Eva pecaron contra Dios y como consecuencia vino la muerte. A pesar de los esfuerzos del maligno por asesinar al rey de los judíos que recién nacía, el plan fue frustrado. Y ni Herodes ni el mismo Satán quedaron satisfechos. Ahora tendrían que librar una fuerte batalla contra el Rey Jesús. Herodes, al enfrentar el juicio eterno, por ser enemigo de Dios, por ser hijo de la simiente de la serpiente, y Satán tenía que librar la fuerte batalla contra el Rey Jesús, al enfrentar aquel mortal golpe infringido por la simiente de la mujer en la cruz del Calvario. Satán creyó que iba a vencer al Señor Jesucristo matándolo en la matanza de los niños, pero no. Dios tenía preparado un plan mayor. Por eso vemos en tercer lugar la protección de Dios para su rey. Versículos 13 al 15. Cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. El Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente había decretado este evento como parte de la evidencia del rechazo del mundo hacia su Salvador y de la gran necesidad del nuevo nacimiento para recibir el reino de Dios. El Hijo de Dios vino al mundo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Al contrario, quisieron asesinarlo y al fin lo hicieron. Pero conforme al anticipado plan de Dios, a su hora y a su tiempo y en la forma como Él lo ha designado. La muerte del rey Mesías no obedecería a un ataque del reino de las tinieblas. La muerte del rey Jesús más bien iba a ser el certero ataque de Dios en contra de su enemigo, el diablo. Dios mismo frustró los planes del maligno y guardó a su Hijo amado de ser sanguinariamente muerto conforme al plan del diablo, porque Él es el padre del asesinato, de la mentira, y porque la muerte de Cristo obedecía al plan de Dios y no al plan de ningún demonio ni de ningún hombre. Y Dios revela en sueños a José los malévolos planes de Herodes y la salvación de Dios para su hijo. José era un hombre piadoso, ¿lo recordamos? ¿Se acuerdan cuando estuvimos meditando en este mismo Evangelio, Mateo 1, del 19 al 23? Cuando el Señor le habló en sueños de que el hijo que iba a nacer era engendrado con el Espíritu Santo. Bueno, ya José tenía la costumbre, la buena costumbre de recibir la revelación de Dios. Y no solamente la buena costumbre de recibir la revelación de Dios, sino de obrar conforme el Señor le ordenaba a través de los sueños. Y esto fue lo que hizo José. El ángel se le apareció en sueños, le dijo: levántate, toma al niño de su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa fue la revelación. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. ¿Y para qué sucedió todo esto?
para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Todos estos eventos no obedecen a las circunstancias de la vida, a la ira de un rey, no obedecen a la casualidad. Todos estos eventos obedecen a la causalidad. ¿A cuál causalidad? A la de Dios. Él ha diseñado un plan ordenado, sabio y santo para la gloria de su nombre y para la redención de su pueblo. Amén. El Señor ya lo había dicho. Ya había profetizado, los profetas ya habían profetizado acerca de que su hijo subiría de Egipto. A mi hijo llamé de Egipto. ¿Y por qué era enviado a Egipto? ¿Y por qué tenía que cumplirse esa profecía? Bueno, la partida a Egipto se circunscribía a que Egipto no era para la época dominio romano, en donde Herodes pudiera hacer algo, como por ejemplo, si hubieran unido hacia Babilonia, allí estaba el poder romano, y Herodes podía reclamar al rey al rey de Babilonia: mándame a José y a María y al niño, porque están fraguando un derrocamiento mío. No, el Señor los envió a Egipto. Allí de Egipto subió el hijo. Pero ¿qué significado tiene esto? Egipto en la historia bíblica habla de la tierra, habla del mundo. Indudablemente Jesucristo, el Señor, estuvo en el mundo, pero no fue del mundo. Por eso la tierra no le pudo contener. Por eso Él resucitó al tercer día. El Señor Jesús bajó a Egipto como siendo Dios, bajó a la tierra. Esto nos muestra su identidad, su naturaleza humana. Cristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Luego Él habría de volver para la redención de su pueblo. Esto también nos habla de que la obra de Cristo no era solamente para el pueblo de Israel, sino que ahora por medio de Cristo la salvación se extendía a las naciones de la tierra y se cumpliría aquella profecía que el Señor le había dado a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? La gran victoria de Dios sobre aquel ardid, sobre aquel plan de las tinieblas, usando al títere Herodes para matar al niño Jesús, al recién nacido rey de los judíos, que no se quedó niño, por supuesto. ¿Qué podemos ver allí? Que a pesar de que el Señor, que José y María y el Señor fueron a Egipto, regresaron victoriosos después de la muerte de Herodes, y se podía cumplir todo el plan que el Señor había organizado correcta y santamente para la gloria de Dios. Sí, Jesús vino a morir, pero no a manos del rey Herodes. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para soportar la ira de Dios y salvar a su pueblo redimido. Y salvar a los suyos, no conforme al plan del diablo, sino conforme al plan de Dios. A Dios sea toda la gloria en su iglesia, por su victoria y por su poder, por siempre. Amén. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar esta mañana? En primer lugar, este relato nos enseña el conflicto espiritual. Algunas veces, como creyentes cristianos bíblicos, reformados, nos olvidamos que estamos en medio de una contienda espiritual. Claro, el pentecostalismo, el carismatismo ha convertido el asunto de la contienda espiritual en un circo. Pero la contienda espiritual está en la Biblia. Y nosotros somos participantes de esa contienda espiritual. Pertenecemos al reino de la simiente del Hijo de Dios. Pertenecemos a la simiente de la mujer, el único hombre que nació de una mujer sin intervención de varón, Jesucristo el Señor. Y como creyentes estamos
en completa oposición, en enemistad franca contra el enemigo de Dios, contra el enemigo de Cristo, contra aquel que llevó a la cruz al Señor Jesucristo. ¿Quién llevó a la cruz al Señor Jesucristo? El pecado de los hombres. Por esa causa el Padre lo sometió a quebranto. Por esa causa el Padre le llevó a la cruz para que el Hijo soportara su ira, y por medio de ese sacrificio y en el derramamiento de su sangre nosotros pudiésemos llegar a ser beneficiarios de tan preciosa salvación. Este relato también nos revela las dos simientes sobre la tierra y nos debe hacer reflexionar: ¿a qué simiente perteneces tú? ¿Cómo poder evidenciar a qué simiente perteneces? Claro, nosotros podríamos decir emotivamente: bueno, a mí me gusta Dios, yo soy de los buenos, yo creo en Cristo, y creo en la Virgen, y creo en los Reyes Magos. Pero eso no es lo que debes creer. ¿A cuál simiente perteneces? ¿Estás seguro que eres simiente de los hijos de Dios? Este relato nos enseña que pertenecemos a una de las dos simientes. No hay términos medios. Dios no acepta, Dios no quiere simpatizantes. Porque Dios no nos llamó a ser simpatizantes. Sí, a mí me gusta el Señor, pero no me comprometo con Él. Dios nos llamó a ser hijos. Y los hijos del reino asumimos nuestra identidad como soldados del reino, que estamos librando la batalla del conflicto espiritual. Si tú estás librando la batalla del conflicto espiritual de parte del reino de Dios, y luchando denodadamente contra tu pecado, y luchando denodadamente contra el padre del pecado, o sea, Satanás, y sus huestes espirituales de maldad, bien puedes decir que eres hijo de la simiente de Dios. Pero de hecho, de que aunque tú no aprecies al diablo, te parezca feo por sus cachos, por su cola y por su olor a azufre, realmente esto es una imaginería, pero esto no te hace hijo del reino de Dios. No te hace súbdito de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debes pensarlo bien. El Señor dijo: el que no está contra mí, está conmigo. Pero eso no quiere decir, bueno, yo como no estoy contra Cristo, sí, a mí me cae bien Él, fue una buena persona. No, estar con Cristo significa estar en Él, por Él y para su gloria, para su vida eterna, para su reino celestial. Si tú no estás con Él, para su gloria y para su reino celestial, eres enemigo de Dios, hijo de las tinieblas y heredero del infierno. ¿A cuál simiente perteneces? Pero también este relato nos enseña que los hijos de Dios tenemos una gran lucha espiritual que debe ser librada permanentemente. Si las huestes espirituales de maldad atacaron a nuestro Rey, ¿cómo no nos van a atacar a nosotros? El diablo tiene un feroz ataque en contra del reino de Dios y de su pueblo escogido. Y su plan no es el molestarnos, su plan es eliminarnos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se detenga. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. También podemos aprender de este texto que las cosas no se suceden conforme los poderes celestiales o el hombre lo quieran, sino que se suceden conforme al perfecto y ordenado plan de Dios para el establecimiento pleno de su reino eterno. Y que como hijos de Dios no vamos a sucumbir ante los planes del maligno, porque así como el Señor guardó a su Hijo el Rey, el Señor nos guardará de todo lo que nos sucede. Por eso dice: todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que amamos al Señor, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. ¿Qué aplicaciones debemos tener, o a qué aplicaciones debemos llegar a través de este sermón? En primer lugar, este es un llamado de Dios a tu vida para identificar a qué
simiente perteneces. Y si tú estás preparado, apertrechado, y estás en franca lid contra nuestro enemigo, porque somos enemigos de la simiente de la serpiente, no podemos estar amangualados con la serpiente o con los hijos de la serpiente. Hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero que aman estar amangualados con los hijos de la serpiente. Viven con los hijos de la serpiente, caminan con los hijos de la serpiente, comen con los hijos de la serpiente. ¿Cómo que vendrán a ser? Hijos de la serpiente. Porque si camina como pato, come como pato y hace cuac cuac como pato, no es gallina, hermanos. Si los hijos de la serpiente, si los hijos, los que se dicen ser hijos de Dios, caminan con los hijos de la serpiente, se unen en yugo desigual con los hijos de la serpiente, hacen negocios con los hijos de la serpiente y atacan al reino de Dios, son hijos de la serpiente, aunque les parezca llamarse hijos de Dios. Los hijos de Dios somos de una familia, la familia eterna e indestructible. Identifica a qué simiente perteneces. Y la forma más fácil de hacerlo es como nos lo dice el texto. Si nosotros somos enemigos de la simiente de la serpiente, somos hijos de Dios. Si somos amigos de la simiente de la serpiente, indudablemente no somos hijos de Dios. En segundo lugar, este es un llamado a todos aquellos que hoy han oído esta enseñanza. Quizás no les guste, quizás haya tocado el dedo, le haya metido el dedo en su llaga. En realidad, yo no he venido a traer este mensaje para que les guste o no les guste, para ganarme su favor o su cariño. Yo pertenezco a la simiente de los hijos de Dios y estoy en plena enemistad con la simiente de la serpiente. Y mi trabajo es evidenciar a los que están con la simiente de la serpiente, que están en el lugar equivocado y que Dios quiere sacarles de allí. Y que les habla este evangelio para que salgan de allí, salir de en medio de ellos. Crean en el Señor Jesucristo para que reciba la salvación y tenga vida eterna. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, se convierte a Cristo, sigue a Cristo y empieza a pelear la buena batalla de la fe en contra de los hijos de la serpiente, usted vivirá la muerte eterna. Si usted no viene a Cristo, si usted no cree en Cristo, usted recibirá el castigo de la muerte eterna. Pero si usted viene a Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted ahora mismo clama al Señor, oh Señor, reconozco que he pertenecido durante años, he sido enemigo tuyo, he pertenecido a la familia de la serpiente, por favor Señor, sálvame. El Señor dice, todo el que a mí clamare no saldrá avergonzado. Corre a Cristo, clama por tu salvación. Ahora, a quienes ya somos de la familia de Dios, este es un llamado a evidenciar nuestra naturaleza, nuestra identidad de hijos. ¿Y cómo? Viviendo la vida espiritual, celestial, santa y eterna, en comunión con nuestro Dios y Padre, con su Hijo y con su Espíritu Santo. La meditación en este pasaje ha de darnos también una gran confianza en nuestro Señor y Redentor y Padre Dios. Y nos da la seguridad de que por más perversos que sean los planes del maligno, nuestro Padre nos va a sostener. Por eso debemos estar en comunión con nuestro Padre. Dios tiene un plan y ese plan tiene un perfecto cumplimiento. Y tú has sido llamado a ser participante de ese plan. No tengas temor alguno de hombre, ni de demonio, ni del mismo diablo, ni del rey de este mundo, porque sobre nosotros está el Rey de la Gloria, Jesucristo el Señor, el cual nos defiende y nos guarda. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos guardará en completa paz hasta su segunda venida. Amén. Oremos. Amado Señor, hay tantas cosas de las